Hola, bienvenidos a este nuevo programa de Bethlehem, la Casa del Pan. Hoy estamos muy contentos, agradecidos con el Señor de poder compartir una vez más la palabra por estas redes sociales, por Facebook y por YouTube. Agradecemos mucho tu sintonía y hoy pues tengo el privilegio de presentarles al pastor que estaba a cargo de este programa tan bendecido. Pastor Juan Carlos Pérez, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias Elías. Muy contento nuevamente de estar acá y poder llegar a sus hogares para poder compartir nuevamente de la palabra, el pan diario que el Señor envía a nuestras vidas, ese pan espiritual. Así que muy contento. Gracias Elías. Muy bien, y hoy tenemos otro panelista invitado desde Guatemala. Daniel, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, Dios les bendiga, amados hermanos, hermanos acá presentes. Realmente es un verdadero privilegio el poder compartir unos minutos, poder platicar en la palabra, ¿verdad? Y ahondar un poquito más sobre los misterios que el Señor tiene para nosotros y esperamos que sea de bendición. Amén. Entonces vamos a hacer una pequeña oración para introducirnos al tema del día de hoy, que está muy interesante y muy importante para la vida de todos nosotros. Pastor. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos das de poder compartir de tu palabra. Te pedimos que envíes tu rocío, que envíes un espíritu de revelación, un espíritu de entendimiento. Enviamos una palabra de bendición a cada hogar, a cada hermano, a cada amigo que en este momento han tenido a bien escuchar este programa. Así que nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, pastor. Entonces, ¿cuál es el tema que hoy vamos a platicar con aquellos que nos sintonizan? Amén. Pues hoy quisiera tomarme un minuto también para comentarles que estoy muy contento porque hoy he tenido la oportunidad de estar en este programa con mis dos hijos biológicos, con Elías y Daniel. La verdad que es algo que el Señor ha concedido, un anhelo, un deseo, y es grande la misericordia. Y pensando, pidiéndole a Dios qué tema deberíamos de hablar hoy, el Señor puso en mi corazón hablar sobre la restauración familiar. Es que es tan importante. La familia es muy importante para el Señor. Tu familia es muy importante para el Señor. Y quisiera iniciar en Lucas 21:25. Nosotros hemos aprendido que el capítulo 24 de Mateo y el capítulo 21 de Lucas son capítulos escatológicos. Y dice Lucas 21:25, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Y tal vez alguien me preguntará o dirá ahorita, pero ¿y eso qué tiene que ver con la familia? Pues como la Biblia se explica a sí misma, es una señal. O sea, lo que nosotros estamos viendo es que nos está anunciando que van a haber señales en el sol, la luna y las estrellas. Y cuando vamos a Apocalipsis 8:12, dice, el cuarto ángel tocó la trompeta. Y ponga la atención a esto. Y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Eso es lo que está sucediendo en este tiempo. Entonces ahora démosle la explicación en base a la Biblia. O sea, ¿qué nos quiere hablar el Señor? ¿Qué mensaje hay encriptado acá? Porque el enfoque es la familia. Incluso podríamos hablar ahorita también del escenario familia, que es un escenario escatológico. Y el Antiguo Testamento lo explica el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué quiere decir el sol, la luna y las estrellas desde este ángulo que lo vamos a ver hoy? Esto nos lo explica Génesis 37, 9 y 10, cuando está hablando José y dice, tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, este es el sueño de José, va con sus hermanos y les dice, he aquí, he tenido aún otro sueño, y he aquí el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante mí. Entonces, pongámosle atención ahorita a la interpretación, a la enseñanza. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, el sol, tu madre, la luna, y tus hermanos, las estrellas, vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Entonces, cuando nosotros miramos la palabra de Apocalipsis y Lucas que leímos, quiere decir que en este último tiempo
iba a haber un ataque. No iba a haber, hay un ataque contra la institución llamada familia. Hay un ataque contra la figura paterna, hay un ataque contra la figura materna y hay un ataque en contra de los hijos. Entonces, por eso es la importancia de la restauración familiar. El Señor quiere que nuestros hogares sean restaurados. Y es que por eso nosotros miramos en la palabra lo que dice Lucas 1:17, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces vamos viendo cómo la palabra se va explicando a sí misma. O sea, estamos viendo en el libro de Revelaciones, o sea, en el libro de Apocalipsis, que hay un ataque. Entonces nosotros podemos entender en estos tiempos, Elías, que la familia está siendo destruida y que, digamos, hay un ataque a la figura paterna, a la figura materna y a los hijos también. Sí, sin lugar a dudas, el ataque viene como conjunto, pues lo podemos ver, viene a ese conjunto como familia, pero también individual, ¿sí? Entonces, eso es lo que podemos ver aquí, viene un ataque para los papás, tienen su propia lucha, las mamás tienen sus luchas, pero también los hijos, nosotros como jóvenes, como adolescentes, como niños, pueden llegar a tener esa lucha también para, pues de parte de lo que el enemigo o que el Señor lo reprenda está haciendo es atacarlos para que se vuelvan desobedientes, porque aquí dice, ¿verdad? Que los desobedientes a los padres, ¿verdad? Entonces, esa desobediencia que nosotros estamos viendo que se está inculcando por todos lados, realmente lo podemos ver en las redes sociales, en las canciones que incitan a ser desobedientes, incluso lo podíamos ver en un foro que tuvimos la oportunidad de compartir con mi hermano Daniel y con mi hermano Sergio, de que la desobediencia, ¿verdad? Es un espíritu también que el enemigo mete en los jóvenes, en los niños, en los adolescentes, para ya no atender a la palabra, lo que vamos a ver más adelante, de honrar al padre y a la madre. Entonces eso es lo que quieren destruir, ¿verdad? Individualmente, destruirnos y como conjunto también hacerlo pedazos desde adentro. Exacto, y entonces eso es lo que hoy queríamos o queremos resaltar, que hay un movimiento generalizado, se podría decir, de desobediencia, aunque pues cuando vamos a la Biblia también habla de rebeldía, aunque esa palabra es bien fuerte, tendríamos que analizarla, pero la desobediencia es lo que ahorita está incitando a muchos hijos de casa pues a ir en contra de la razón, en contra del consejo, en contra de lo que un papá instituye para que pueda poner reglas, por ejemplo, en un hogar, en una casa. Y entonces lo que queremos analizar hoy es que hay una palabra de esperanza. Hay una palabra de esperanza y en primer lugar me quisiera enfocar a los papás, a los padres, a ti papá o mamá que nos estás escuchando y que tal vez ahorita tus hijos están lejos de ti y están lejos de Dios. Entonces, lo que queremos dar hoy es un mensaje de esperanza en la casa del pan, que ellos puedan regresar a la casa del pan. Entonces, nosotros también jugamos un papel importante como padres, porque es necesario, Daniel, que de parte de nosotros haya instrucción para los hijos y que también puedan haber reglas en un hogar. Porque ahora pues estamos viendo nosotros, se habla en las redes sociales de la generación de hierro. Yo me identifico con esa generación de hierro, ¿verdad? Que tuvimos que luchar, pero que ahora se habla de una generación de cristal en el cual no se les puede llamar la atención, en el cual ellos no quieren aceptar las reglas. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué consejo le podemos dar a los papás para que puedan hablarle a sus hijos? Sí, realmente me viene a la mente el tema de las brechas generacionales también en este tiempo, ¿verdad? Realmente hay muchas características diferentes entre los padres de ahora y los hijos de ahora, porque ya las nuevas generaciones, por cómo se dejan guiar, por las redes sociales, por los influencers, toman cierta forma de vivir, de actuar, de pensar. Incluso esta brecha generacional no aplica solo a la forma de pensar, sino que también a la tecnología. La tecnología de hace unos incluso 10 años no es la misma como la que es ahora, porque la tecnología avanza radicalmente, ¿verdad? Entonces, incluso esas brechas de que incluso tal vez ahora el papá no sabe
tal vez utilizar bien un dispositivo. El niño, el bebé, ya saben haciendo, ya nace sabiendo cómo utilizarlo, ¿verdad? Entonces todas esas brechas van haciendo la lejanía entre los padres y los hijos. Y es lo que el enemigo quiere, ¿verdad? Que los hijos estén alejados de los padres, y es donde el Señor ahora viene y nos quiere decir que Él quiere acercarnos, ¿verdad? Él quiere acercarnos, y que tal vez esa rebeldía que el hijo tiene es por algo, ¿verdad? ¿Será qué es lo que está viendo en las redes sociales? ¿Qué es lo que lo está influenciando? Elías hablaba de la ventana de Overton que veíamos hace unos días. ¿Qué es lo que los hijos, los jóvenes ven en las redes sociales, en las películas? Se toca el tema de la rebeldía, que en las películas se transmite que es algo común, ¿verdad? Que decir, no estás de acuerdo con tus padres, entonces vete de la casa o haz la forma de tu vida como tú quieras, ¿verdad? Todo eso se transmite a través de los medios de comunicación. Entonces estas brechas generacionales hay que romperlas, ¿verdad? Y por eso es que viene el espíritu de Elías a restaurar muchas cosas dentro de ellas estas. Sí, entonces, o sea, sí hay una oportunidad, pero nosotros también en este caso como padres, papás y mamás, ¿verdad? Porque sabemos que hay hogares pues donde solo está papá, donde solo está mamá, pero son la autoridad. Entonces es necesario que también para esa restauración venga la palabra, la que nos va a ayudar, la que nos va a orientar es la palabra de Dios. Betlehem, la casa del pan, tiene que haber un pan, tiene que haber una palabra, una instrucción. Y por ejemplo, fíjense que en Isaías 44:26 dice, yo confirmo la palabra de mis siervos y cumplo el consejo de mis mensajeros. Entonces quiere decir que en la Biblia está toda la instrucción, está toda la enseñanza que es necesaria en este tiempo para la restauración de los hogares. Recordemos que el tema hoy es la restauración de los hogares. Dios quiere restaurar tu hogar, pero también tiene que restaurarse pues la vida espiritual de papá, la vida espiritual de mamá, la vida espiritual de los hijos. Y en ese tema hay un rol, hay un orden. Por ejemplo, nosotros vemos que en Isaías 38:1, el profeta le da una instrucción a un rey, al rey Ezequías, y le dice, pon en orden tu casa. Entonces yo creo que también es necesario que pueda haber un orden en la casa, Elías. Con lo que se podría empezar. O sea, llega la palabra, llega la luz. La luz nos está dando el consejo hoy que lo primero que hay que hacer es poner en orden la casa. Sí, sin lugar a dudas, nos han enseñado, ¿verdad? Y en la palabra lo podemos ver cómo el Señor es un Dios de orden, ¿verdad? Y esa misma orden nosotros dice la palabra del Señor que tenemos que imitar a Jesús como Él imita al Padre. Entonces, ¿cómo vamos a imitar eso? Siendo ordenados en todos los aspectos de nuestra vida, pero sin lugar a dudas también en la familia. Y ahorita que platicabas aquí con Daniel me recordaba, y aquí lo tengo, Efesios 6:4, ¿verdad? Que dice, y vosotros padres, y es que esto está bien interesante porque dice, no provoquéis la ira de vuestros hijos, dice. Así comienza este verso, Efesios 6:4. Dice, otras versiones dicen, no enojen a sus hijos. Y a veces de eso también a los que han conocido la palabra del Señor y que se han apartado, muchas veces conocen la palabra, ¿verdad? Y empiezan a utilizarla, pero tergiversadamente. Ahora bien, dice, no provoquen la ira a vuestros hijos. Pero lo que dice a continuación, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, ¿cómo no los van a enojar? ¿Cómo no van a provocar ira? Llegando a ese orden, esa guía que es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que guía, ¿verdad? Los padres de familia, porque al final de cuentas, pastor, papá, ¿quién te dio clases a ti para ser papá? Nadie. Nadie, es que nadie. Entonces, ¿en qué nosotros nos vamos a guiar o basar? En la Biblia, ahí está escrito, ¿verdad? Entonces dice, criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. ¿Cuál es esa? Lo que está en la palabra del Señor. Entonces, algo también que me gustaría remarcar aquí antes de entrar al tema del orden, pastor, que dice en la disciplina. Esto de la disciplina, yo me ponía a ver varias estadísticas, varios videos que ahorita me recordaba porque los vi gracias a Dios en la carrera, que la disciplina es algo que ya no se enseña actualmente. Los padres de familia ya no les enseñan disciplina a los hijos porque como ellos fueron muy disciplinados, ahora se viene al otro extremo de ya no enseñarles disciplina a los hijos. Entonces, no es de tenerle miedo a los hijos, ¿verdad? No, yo soy un hijo, pero yo no quiero que mi papá me tenga miedo a mí para disciplinarme, sino que yo voy a aceptar la corrección. También depende de mí. Entonces, esto de la disciplina e instrucción del Señor, una instrucción es ponernos en orden la casa. Y qué tremendo lo que dices, porque en mi caso no tuve yo una enseñanza adecuada.
¿verdad? Por ejemplo, yo crecí en un hogar que a partir de los 8 años llegó la destrucción. Mi papá lamentablemente cayó en el vicio del alcoholismo y eso lo llevó a destruir totalmente la familia, su matrimonio y llegó también a destruir la economía. Entonces, y lo que pude yo aprender y los recuerdos que tengo era de un papá que golpeaba a la mamá. Entonces, lo mismo, la misma réplica tendría que haberse dado ya en mi hogar, ya con mi esposa y mis hijos, porque esa fue la enseñanza que yo tuve, eso fue lo que yo aprendí. Pero por la misericordia de Dios, al conocer de Dios y conocer la Biblia y dejarme guiar por un ministro, por un padre espiritual, entonces empecé a aprender, a desaprender lo que había aprendido en mi primer hogar, o sea, cuando era hijo con papá y mamá, y aprender lo que dice la palabra. Entonces, ahí donde nosotros miramos que sí hay solución, amados. O sea, sí hay oportunidad. O sea, recuérdense, no nos estamos saliendo del tema, es la restauración familiar. Pero la restauración, entonces, tenemos que dejarnos guiar por pasos. Uno de ellos es el orden. Y como me decías, Elías, no que exista el miedo. Que yo no te tenga miedo a llamarte la atención y que tampoco tú puedas tenerme miedo a mí, ¿verdad? Porque así no se basa. Y en base a esto, fíjense que hay un ejemplo en el rey David con uno de sus hijos, porque él, aquí tenemos que ponerle mucha atención porque me llama la atención lo que mencionaba Elías, porque dice Primera de Reyes 1:6, en su momento, y me gustó esta versión porque dice en su momento su papá no le dijo ninguna palabra de reprensión. Él era el rey, David era el rey, pero esta versión me llamó porque en su casa, ahí ya no era el rey, era el papá. Es como cuando nosotros decimos, alguien puede ser un médico reconocido, un cardiólogo de excelencia, alguien, un ministro, podría ser un presidente de una nación, pero en la casa es papá. Es papá, esa es su labor, ahí es papá. Ahí su hijo no le va a llamar señor ministro, señor diputado, señor médico, sino que le va a decir papi, le va a decir papá. Pero dice en su momento, o sea, el papá, que es el rey David y quien está hablando acá, dice, no le dijo ninguna palabra de reprensión, o sea, nunca le llamó la atención. Y en otras versiones, qué interesante lo que dice. Su padre nunca le había parado los pies, o sea, nunca lo detuvo. Y también dice, nunca en su vida, en otra versión, que ahí les van a aparecer en pantalla, nunca le había querido disgustar. Imagínense, o sea, papá no tuvo el rol, era el rey, conocía de Dios, conocía de la palabra, pero fue muy permisivo con sus hijos. Entonces, cuando estamos hablando de restauración, pues va a haber un orden. Cuando estamos hablando de restauración, no quiere decir que nosotros le vamos a permitir todo a nuestros hijos, no. ¿Cuál va a ser nuestro manual? Y por eso te estamos invitando a que puedas atender este programa, porque sábado con sábado pues viene la palabra de Dios y eso es lo que nos alimenta y va a ser nuestra guía. Nuestra guía no va a ser un libro. Nuestra guía no puede ser un libro secular. No puede ser el libro Una familia con propósito. No, si tiene que ser la palabra y la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo importante. Entonces, tenemos que ver esta situación, me llama mucho la atención a mí en este aspecto, porque entonces a Adonías se complicó la vida de él. Y dentro de esa reprensión donde que no le pudo parar los pies, pues se nos abre un abanico de posibilidades. Pero para no salirnos del tema, o sea, lo que estamos buscando es el poder enseñar de que Dios quiere la restauración. ¿Que hay un ataque a la familia? Sí. ¿Que hay un ataque a los jóvenes? Sí. Pero también dice la Biblia que nosotros tenemos que honrar padre y madre. Y ahí yo miro, Daniel, que hay un orden, porque dice honra padre y madre. Sí, definitivamente hemos aprendido de que en la palabra del Señor no están las palabras incluso fuera de orden. Entonces, al poner acá de que primero se honra a padre y luego a madre, realmente hay un mensaje ahí oculto. De que aquel que quiere honrar a su madre, pero primeramente no ha honrado a su padre,
como que no va a venir ese beneficio, ¿verdad? Porque sabemos que esta promesa, este mandamiento es el primero con promesa, ¿verdad? De que el que honra padre y madre se le van a alargar sus días. Pero si hay un hijo que no honra a su padre, pero sí honra a su madre y dice, no, pues yo a mi madre la amo, la quiero y la pone en alto, pero no pone en alto a su padre, entonces ahí hay un problema, ¿verdad? De que no se está poniendo un orden, ¿verdad? Primero dice la palabra del Señor es honrar al padre y luego honrar a la madre, ¿verdad? Entonces, este orden hay un mensaje oculto en el cual lo debemos seguir, porque ahora lo vemos nosotros en el mundo, ¿verdad? De que para el Día de la Madre se festeja y los restaurantes llenos, pero para el Día del Padre, todos vacíos, ¿verdad? Entonces no se honra al Padre como es necesariamente. Y entonces creo que ahí entonces la bendición, si nosotros tenemos un Padre, debemos honrarlo también, porque si no, esta bendición de los días que se nos van a hacer alargados, no la vamos a poder recibir, ¿verdad? Sí, entonces aquí ya viene la restauración, porque yo te haría una pregunta, Daniel. Y si entre los que nos está viendo hay un joven que fue abandonado por su padre, ¿él tendría que honrarlo o no lo tendría que honrar? ¿Qué tendría que hacer este joven? Yo te pongo mi caso, digamos, y ya lo comenté una vez. Yo a la edad de 10, 15, 16 años, por la misma situación que viví, odiaba a mi papá. No tenía conocimiento de la palabra, ni tenía entendimiento, nada de revelación, ni conocía de Dios. Odiaba a mi papá, porque por lo que le hacía a mamá y por lo que nos hacía a nosotros. ¿Y qué haremos en este caso entonces? Sí, definitivamente, pues están estos casos, ¿verdad? En donde no hay un padre o no hay una madre. Pero por eso es que el Señor nos ha dejado acá en esta tierra también padres espirituales. Ahora nosotros tenemos un pastor, ¿verdad? Tenemos una cobertura a la cual nosotros si nos identificamos como hijos, podemos también honrarlos a ellos, ¿verdad? El apóstol a nosotros pues nos ha enseñado mucho y él nos también da mucho el ejemplo ¿verdad? De que él tal vez probablemente en su tiempo de juventud no supo honrar a su padre, pero ya cuando fue un adulto y llegó a los caminos del Señor, él dijo, no, yo voy a cambiar totalmente ahora que tengo un padre espiritual, ahora que tengo un pastor, un apóstol, ¿verdad? Entonces, si se tuvo esa falencia, si tuvo esa falta de una figura paternal, nosotros ahora podemos también aplicarlo, pero con un padre espiritual, ¿verdad? Si tenemos a un pastor, si tenemos a una pastora a la cual reconocemos, nosotros podemos también honrarlos, podemos también bendecirlos, ¿verdad? Y también al padre ausente, al que no estuvo, al que nunca se conoció, también tenemos que aprender a no despreciarlo, a no odiarlo, ¿verdad? Porque aún si no se tuvo, puede existir ese rencor, ¿verdad? Y nunca dejarlo atrás, ¿verdad? Tal vez voy a honrar a mi padre espiritual, pero al terrenal siempre va a haber un rencor, pero ese también se debe que sanar, también se debe de sanar. Y yo quería solo pues comentar un poquito con lo anterior que estábamos hablando de un orden, ¿verdad? Yo tengo acá Levíticos 19:32 que dice, delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás, yo soy el Señor. Entonces, también tenemos que ver de que acá está hablando de las canas, está hablando también de sabiduría, de una figura también paternal, por así decirlo, ¿verdad? Y es que hablábamos un poquito anterior, hace unos minutos, de que se pierde a veces ese orden, ¿verdad? De que ya a los padres ya no se les tiene un respeto, porque ya los padres tratan como amigos a los hijos. Los tratan como amigos y entonces se pierde ese respeto. Entonces ese respeto ya no existe por parte, podría ser por parte del papá que lo dejó ser así, pero entonces ese respeto ahora se pierde. Pero acá dice el Levítico 19:32 que delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano. O sea que independientemente si es padre o no, siempre tiene que haber una honra, ¿verdad? Una honra, ¿cómo es? Darle su lugar, ¿verdad? Darle su lugar a quien le pertenece, ¿verdad? Porque aun si el padre trata como un amigo al hijo, el hijo debe saber que es su padre y le debe dar su lugar. Le debe dar su lugar. Sí, después yo creo que ya se nos está acabando el tiempo del primer segmento. Vamos a volver a tocar lo de la sanidad.
porque eso es muy importante, ¿verdad? O sea, que un hijo tiene que sanar su corazón, porque por ejemplo, una niña que fue violada por su papá, ¿cómo va a poder perdonar? Esa labor solo la puede hacer Dios por medio de su Espíritu Santo para que una situación como esa pueda avanzar. Y lo que comentabas, ¿verdad? Para que podamos terminar este segmento, lo de amigos. Porque en la psicología moderna a veces se habla de eso, de que uno sea amigo del papá, o en este caso, como papá del hijo. Pero tiene que haber un respeto y muchas veces eso se pierde el respeto, como por ejemplo cuando tal vez tú cometiste ese error, hermano que me estás escuchando, ¿verdad? O amigo que me estás escuchando, que tú mismo invitas a tus hijos a tomar cervezas y que tú mismo dices, vamos a tomar nosotros las cervezas. Y ahí se pierde el respeto totalmente. Entonces tenemos que, la Biblia dice, ¿verdad? O sea, vamos pasados a la Biblia, que tiene que haber el respeto a una autoridad, a una figura paterna. No sé qué más podremos agregar acá en el tema de amigos, Elías. Sí, sí, pues enfocándolo al verso que mencionabas anteriormente, ¿verdad? De que esa palabra, eso que estábamos leyendo, de que no quiere, no quiso, ¿verdad? Pues esto que dice, su padre nunca lo contrarió. Esa palabra contrariar, que es la que habías leído anteriormente, puede significar entristecer, lastimar. Entonces, aquí es en donde viene, ¿verdad? Como el círculo, como él fue lastimado, como él fue herido, incluso dice que puede ser traducido como entristecer, como a él lo entristeció sus papás, él ya no quiere hacer lo mismo con los hijos y se pierde ese respeto. ¿Por qué? Porque entonces viene y se me ocurría, ¿verdad? Me recordaba yo ahorita de algunos a mis amigos que hablan con sus papás, ¿verdad? Yo lo he visto así bastante de frente y le dicen, mira, yo regreso a las 11, yo regreso a las 12, se va a una fiesta, yo regreso a las 12. Y el papá bien enojado, no, regresas a las 11:59. ¿Por qué? Porque le da ese miedo, ¿verdad? De decirle, no, no vas a hacer esto. Entonces, pues sin lugar a dudas, es un tema muy interesante y muy grande. Pero vamos a ir, hermanos y hermanas, amigos y amigos, pues a nuestro primer corte de este programa. Cuando regresemos vamos a seguir tocando varios puntos importantes de esto, de la administración, ¿verdad? Que tenemos que tener, perdonar y todo lo que tenemos que hacer para que haya una restauración en nuestras casas. Los esperamos. Déjame entrar a tu habitación. Quiero vivir en tu presencia. Déjame sentir tus manos. Quiero habitar junto a ti. Confiado estaré, yo sé que volverás por mí, Señor Jesús. Yo te anhelo, te deseo, eres mi pasión, Señor. Solo quiero y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Iglesia de Cristo Judá Puebla de Ministerios Ebenecer te invita a que participes en nuestros discipulados en casas, en donde nos reunimos para aprender más a la luz de la palabra, todos los días martes, jueves y sábados, a partir de las 5 de la tarde en adelante. Escríbenos por nuestras redes sociales para más información. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Hola
Estamos de vuelta en este programa Bethlehem, la casa del pan, con un tema muy interesante que es la restauración familiar. Solo haciendo un pequeño resumen antes de darle la palabra aquí a mis hermanos, al pastor, a mi hermano. Pues haciendo un pequeño resumen, pudimos ver a la luz de la palabra que en estos últimos tiempos se va a herir a la luna, a las estrellas y al sol. En el contexto en Lucas pudimos entender que se va a herir al papá, a la mamá y a los hijos, para que haya un desorden, ¿verdad? Un desorden que es contrario a lo que el Señor nos pide en nuestras casas, que haya un orden. Y también pudimos ver, pues solo como resumen y así rapidito, porque el tiempo se pasa volando, pudimos ver también que hay muchos papás que cometen el error, ¿verdad? De no reprender a sus hijos, que les da ese miedo, que tienen ese temor o que se pierde el respeto porque se va al otro extremo de, bueno, mi hijo es mi mejor amigo y se pierde ese respeto. Entonces eso es lo que hemos podido ver a la luz de la palabra. Pero a continuación vamos a ver ya enfocarnos un poquito más en la restauración familiar. Ahora bien, previo a entrar de lleno en este tema, pues le estamos leyendo aquí, ¿verdad? Un versículo y uno de los versículos bases es honra padre y madre. Según lo podemos ver en Deuteronomio, ¿verdad? En Éxodo, perdón. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Sin lugar a dudas, es una ordenanza que el Señor nos deja honrar papá y mamá, pero qué difícil es a veces, porque a veces ya sea los papás o los hijos, hacen cosas o por su carácter es difícil, ¿verdad? Es difícil a veces honrar al papá porque conocemos cómo es, que es enojón, que es bravucón o que tiene muchos problemas, o a veces también al hijo, ¿verdad? Del papá al hijo le cuesta también a veces, ¿verdad? Ese trato. Entonces es bien difícil. Ahora bien, con este tema de honrar, sin lugar a dudas, y lo que vuelvo a repetir, no es tan fácil. Porque si fuera fácil, todos lo pudiéramos hacer, ¿verdad? Honrar papá y mamá. Pero dice la palabra del Señor, y aquí lo extiende un poquito más, y dice Mateo 15:4, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. A la gran. Eso está bien difícil, porque entonces ya entendemos, aquí lo ligamos, honrar es hablar bien del papá y de la mamá. Y aquí me recordaba yo de muchos, pues tal vez no amigos míos, pero sí conocidos, y que yo he tenido la oportunidad de escuchar sus pláticas. Me imagino que ustedes también. Muchas veces en la plática se da, ¿verdad? De algunas personas que empiezan a hablar mal de su papá o de su mamá. Tal vez cuando están de frente, incluso lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que del mismo Dios dice, ¿verdad? Que este pueblo con sus labios me honran, pero sus actitudes son totalmente contrario. Ahora bien, ya trayéndolo a nuestros tiempos, muchas veces ni siquiera se puede honrar, ¿verdad? O somos, pues tal vez yo no, pero tal vez alguien, ¿verdad? Le ha costado ese tema de decir, bueno, yo estoy hablando bien aquí con mi papá, pero con mis amigos yo le estoy echando en cara, ¿verdad? Estoy hablando mal de él, y eso me imagino yo que ustedes también han conocido, ¿verdad? De algunos que pues cometen este error, y que aquí la palabra es bien clara, que tenemos que hablar entonces bien, aunque nuestros papás, y como les digo, es bien difícil, aunque nuestros papás tengan su carácter a veces bien fuerte o topamos, ¿verdad? Porque a veces nosotros mismos tenemos el carácter del papá y eso hace que chocamos, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas influyen a que nosotros no podamos hablar bien de los papás, pero es una ordenanza. Honra a tu padre y a tu madre, pero también hablar bien de ellos, y no solo de frente, sino cuando nadie nos está viendo, porque ese también, honrar es fácil cuando lo están viendo a uno, pero cuando no lo están viendo a uno, ahí, ¿verdad? En lo secreto. ¿Será que estamos honrando a nuestros papás en lo secreto? Pues es bien complicado, ¿verdad, pastor? Sí, porque digamos hay muchos hijos que están llenos de ira. O sea, están llenos de ira, llenos de enojo. Incluso puede hacer que hayan hijos que le hayan levantado la mano a su papá o a su mamá. Eso lo miramos ahora. Es que ahora lo miramos nosotros en las noticias. O sea, miramos cómo los hogares se siguen destruyendo, pero miramos también cómo hijos le pegan a un papá, le pegan a una mamá. Pero también cuando miramos Lucas 1:17, la versión Las Américas, dice que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos. Entonces aquí tenemos que hacernos dos preguntas. ¿Cuáles son nuestras actitudes como papás? ¿Qué dice la Biblia? Tendríamos que hacer un análisis y un estudio. ¿Cuáles son las actitudes de los justos? Porque a veces también nuestras actitudes pues no son las mejores o no fueron las mejores. Entonces tiene que venir una restauración paralela a los padres y una restauración paralela a los hijos. Y a veces puede decirse, no, ya el muro que hay en medio ya es muy grande,
esto ya no se puede arreglar. Porque a veces podemos enfocarnos ahorita a decir, pero estamos hablando de papás y sus hijos adolescentes. Pero también podemos estar hablando ahorita de papás ya mayores, adultos mayores, y de hijos ya mayores que no perdonan a sus hijos, que no perdonan a sus papás, perdón. Ya digamos, incluso tal vez padres ya con hijos y sus papás ya grandes, pero no los logran perdonar por algo que hicieron. Y han pasado ya 20, 30, 40, 60 años y hay una amargura. Entonces el Señor nos está llamando a que pueda haber un perdón, a que pueda haber una restauración. Pero para eso es necesario perdonar. Pero como decías, Elías, o sea, humanamente no es fácil. Humanamente no es fácil, como por ejemplo un papá, lo que vuelvo a retomar, ¿verdad? Que abusó de su hijo. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué se puede hacer? O un papá que no le quiso dar herencia a la hija. Porque dijo, no, es mujer y no te toca, no te doy herencia. No te doy estudio y le voy a dejar un terreno a los demás hijos, pero a ti por ser mujer no te doy nada. Que solo Dios puede actuar ahí, Daniel. Sí, definitivamente, como lo veíamos antes, hay un orden, ¿verdad? Y lo que veníamos hablando de para poder honrarlo, definitivamente, primero habría que perdonar, ¿verdad? Habría que perdonar muchas cosas que tal vez los padres o los hijos cometieron, pero el Señor nos manda a nosotros a poder perdonar, porque Él nos perdonó primero a nosotros y mucho más, ¿verdad? Podría hablarse temas de esto que mencionabas al principio, de tal vez hubo una violación, hubo maltrato, hubo violencia. Entonces es difícil perdonar, ¿verdad? Pero ¿quién lo puede hacer? Solamente el Señor. Solamente el Señor puede llegar a obrar esto, ¿verdad? Puede llegar a cambiar los corazones. Porque humanamente es difícil, humanamente es imposible, ¿verdad? Es decir, humanamente, ¿quién va a perdonar al padre que le hizo eso a su hija? Es imposible humanamente, pero para el Señor nada es imposible. Entonces tiene que venir el Señor a trabajar en nuestros corazones primeramente para poder perdonar, ¿verdad? Pero nosotros debemos aceptar primero y reconocer que el Señor nos perdonó primero. Y si Él nos perdonó primero a nosotros, también Él nos da la capacidad a nosotros de perdonar. Exacto, porque lo que pasa es que si nosotros no perdonamos, entonces no puede haber restauración. Porque algunos dicen, no, ya lo olvidé, pero no perdoné. Entonces hay que olvidar y perdonar. Porque si no, se está destruyendo uno mismo por dentro. O sea, la amargura puede estar consumiéndote por medio de una enfermedad o consumiendo tus huesos, porque así dice la Biblia, mientras callé, mis huesos se consumían. Entonces, cuando nosotros no damos ese paso a perdonar, porque ahí está el principio. O sea, hay una promesa. Hay promesas de bendición, pero hay que honrar padre y madre. Y es que ahora nos hemos ido a los extremos, como hablaban ustedes al principio. O sea, se enaltece la figura de la mamá, y no es que estemos en contra de la mamá, pero hay que respetar y honrar la figura paterna. Es muy importante, y eso se está destruyendo actualmente. ¿Tienen razón? Sí. ¿Por qué? Porque hay muchos hogares que papá los ha destruido totalmente. Pero nosotros no tendríamos que decir, bueno, es que mi papá hizo esto, hizo lo otro, sino basarnos a lo que dice la Biblia. Si es que nosotros queremos arrancar la bendición, necesitamos arrancar la bendición de nuestros padres. Si ellos están presentes, ponernos a cuentas, los hijos ponerse a cuentas, y nosotros como padres también, porque también vemos nosotros que en este tiempo, dice la Biblia, habla también de hijos ingratos, de hijos que menosprecian al papá, que dicen, mi papá ya está viejito, él no sabe. Y como ustedes hablaban al principio, hay que respetar las canas. Pero yo quisiera ya en la segunda parte, enfocar el tema a que puede haber restauración, a que hay una promesa de que Dios va a enviar ese espíritu de Elías. Entonces tiene que haber una transformación en nuestros corazones, tiene que haber un perdón. Y si tú no puedes perdonar, pues tienes que pedirle al Señor Jesucristo que entre en tu corazón. Tienes que pedirle al Espíritu Santo que te ayude a perdonar a tus papás. O si somos papás y nuestros hijos hicieron algo que otros no les hemos perdonado. Porque, por ejemplo, hay papás que no han perdonado que tal vez su hija pues salió embarazada fuera del matrimonio y no la perdonan.
Entonces tenemos que avanzar nosotros en ese aspecto. Claro, nosotros no vamos a aplaudir eso que pasó, no vamos a felicitar a la señorita, pero vamos a tener que avanzar al perdón. O sea, es necesario para que pueda haber restauración. Algo que tiene que haber es perdón, Elías. Sí, sin lugar a dudas, el perdón es uno de los primeros pasos para la restauración, pero perdonar tampoco es fácil, así como honrar. Perdonar se vuelve muy complicado por circunstancias como las que mencionabas, ¿verdad? Cuando hubo una violación o cuando incluso tal vez ese tema de heredar, ¿verdad? Tal vez incluso hubo un papá y lo escuchábamos de nuestro apóstol, de nuestra cobertura, que lo honramos a él también. Él mencionaba también esto, ¿verdad? Que ¿cuántos de los que nos están escuchando tal vez sus papás no les dieron su herencia que les correspondía? Y a sus hermanos sí. Y eso los lastimó de tal modo que todavía tienen esa herida y no pueden honrar a sus papás y no los pueden perdonar también, ¿verdad? Entonces, esto de perdonar es bien complicado. Ahora bien, pues me recordaba ahorita incluso que estabas hablando de aquella historia, narración en la Biblia, donde el rey, ¿verdad?, le perdona una cantidad muy fuerte de dinero a un personaje que se menciona ahí. Luego este mismo personaje sale y había otra persona que le debía muy poquito. Y él no decidió perdonarlo. Él dijo, no, a ti no te perdono. Entonces el rey ya lo había perdonado a él, pero él no quiso perdonar. Ahora nosotros, el Señor ya nos perdonó. A mí me ha perdonado, me imagino que a ti también te ha perdonado. ¿Cuántas cosas no nos ha perdonado el Señor? ¿Cuántos pecados, cuántas cosas que hemos hecho, Él nos ha perdonado? Entonces, ¿cómo ahora podemos decir y tener esa solvencia? No voy a perdonar a mi papá. Es que esto es bien difícil. Entonces, no podemos tener esa solvencia porque el Señor ya nos perdonó. Ahora nos corresponde a nosotros perdonar. Eso no es tan fácil, es de pedirle al Señor. Entonces viene este espíritu de Elías y el poder ya está aquí. El espíritu de Elías, ese poder se lo da a los ministros, o no desciende, ¿verdad? Ese espíritu de poder sobre los ministros y pueden hacer que tu corazón perdone, pero también tienes que tener ese corazón dispuesto, porque muchas veces endurecemos nuestro corazón, ¿verdad? Endurecemos ese corazón y decimos, no, yo no voy a perdonarlo. Si lo que me hizo no tiene perdón. Si supieras, Elías, de lo que me hizo a mí. No, pero entonces viene y nos corresponde a nosotros. Anhelar, ¿verdad? Querer. Entonces, si yo no puedo perdonar, yo tengo que pedir al Señor, Señor, ayúdame. Yo quiero poder perdonar, pero no lo puedo hacer. No lo puedo hacer sin tu ayuda. Entonces va a venir ese espíritu de Elías y te va a poder ayudar a perdonar y volver tu corazón hacia tus papás. Y es tan importante también que nosotros como padres, primero nosotros somos los que tenemos que decidir buscar una ayuda. Y dice que el socorro viene de parte de Dios. Entonces el primer paso, si tú quieres, ¿verdad?, tus hijos se han alejado de ti, si tus hijos están peleados con ti, lo que tienes que hacer es acercarte a Dios, venir y plantearle tu situación. Decirle, Señor, ¿qué hice, verdad? Porque a veces uno dice, ¿qué hice de malo? Porque a veces también los hijos pueden llegar a querer aprovecharse y acusarnos. Incluso a veces hay hijos que dicen, yo no pedí venir a este mundo. Incluso un pastor estaba hablando de una noticia de que unos hijos estaban demandando a su papá porque ellos no le pidieron venir al mundo y esa es la demanda, ¿va? O sea, imagínense hasta dónde estamos llegando, hasta dónde estamos llegando. Entonces, la solución es Cristo. Eso es lo que te quiero plantear hoy en este programa. El Señor quiere restaurar tu familia, quiere restaurar la comunión de papás con hijos, pero tiene que nosotros poner de nuestra parte y decir, Señor, pues fallé, erré, pero ahora vengo delante de ti y endereza mis veredas, endereza mis caminos. O tal vez tú estás ahorita angustiado porque tus hijos no sabes dónde están ahorita. No sabes dónde andan, con qué amigos, a dónde se fueron. Pero entonces tienes que doblar tus rodillas y pedirle al Señor, porque Él quiere restaurar tu vida. Ahora bien, también venía a mi mente ahorita un pensamiento. Tal vez tus hijos están lejos y tú quieres que tu hogar sea restaurado, la relación con ellos. Pero tú ya también doblegaste tu corazón para restaurar, para perdonar a mamá que te abandonó, para perdonar al papá que te abandonó, al papá que nunca conociste,
Porque si tú no eres restaurado en tu corazón, en tu alma, en esa parte con tu padre biológico, aunque él ya no esté sobre esta tierra, te va a llevar más trabajo poder tú ser un padre y una madre conforme al corazón de Dios, porque todavía tú no has sanado esa parte con tu padre biológico. Pero aún más, fíjate que te va a costar conocer a Dios como papá, porque tal vez ahorita tú lo conoces como Dios, como Señor, pero todavía no se te ha revelado el que puedas conocerlo como papá. Yo no sé si tú tienes la capacidad de decirle papi, papá, al Señor, si te puedes acercar confiadamente a Él. Entonces hay una promesa. El espíritu de Elías hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y este tiempo es urgente que doblemos rodillas y clamemos por nuestros hijos, porque hay un ataque directo a la entidad familia. Quieren destruir nuestras familias. Hay un ataque directo. Y ahí está en la palabra profética más segura. Entonces tienes que velar por tu familia. Te tienes que levantar como valiente guerrera y como valiente guerrero a clamar por tus hijos. Tú como padre, tienes ahí sí que la obligación, pero también es un gran privilegio el doblar tus rodillas y clamar por tus hijos, para que ellos puedan volver, para que tú los puedas proteger, para que tú los puedas guiar. Tal vez por muchos años tú los guiaste en caminos que no estaban en el consejo de Dios. Entonces ahora es necesario que tú los guíes, que tú puedas orar por ellos. Porque esto estamos viendo, Daniel. O sea, un ataque directo a la institución llamada familia. Sí, son últimos tiempos y definitivamente el ataque se va a ir aumentando cada día más. Pero créeme, hermano, que este no es un eslogan. No es un eslogan de los días de Elías o el espíritu de Elías, no es un eslogan, sino que realmente el Señor quiere restaurar tu vida, quiere restaurar tu casa, quiere restaurar tu familia. Y nosotros lo hemos visto con muchos hermanos y en nuestra familia. El Señor ha restaurado también nuestra familia y nos sigue restaurando, es un proceso, ¿verdad? Pero tenemos que creerlo realmente, tenemos que anhelarlo, ¿verdad? Y me impresiona mucho a mí porque el espíritu de Elías ya está operando en estos tiempos. Así como el espíritu del anticristo ya está operando, trayendo destrucción, familias disfuncionales, también el espíritu de Elías ya está operando. Tiene que estar operando en estos tiempos, en nuestra vida, en nuestra familia. Y me impresiona porque dice que Juan el Bautista, él venía con el poder del espíritu de Elías. ¿Y qué es lo que predicaba él? Él predicaba primeramente el arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Cambio de manera de pensar. ¿Para qué? Para traer a nuestra vida un cambio en nuestra forma de vivir. Entonces, si el espíritu de Elías viene y ya está operando, tiene que venir también un arrepentimiento, ¿verdad?, a nuestras vidas, pero un cambio en nuestra manera de pensar. Si no hemos dejado de perdonar a nuestros padres, a nuestros hijos, hoy tiene que venir un cambio en esa forma de pensar, que no, yo no lo perdono, no me hizo esto. No, tiene que venir un arrepentimiento para cambiar nuestra forma de pensar y que opere el espíritu de Elías en nuestra vida, ¿verdad? Y si tú crees que la restauración para tu casa, para tu familia, ya no tiene solución, déjame decirte que el Señor lo puede restaurar. El Señor puede hacer una obra impresionante en tu familia y puede restaurar esos años que tal vez tus hijos se perdieron, o que incluso tú puedes decir, no, yo tal vez no hice bien con mis hijos, no hice bien con mis padres, pero mira lo que dice Joel 2:25, y le restauraré a ustedes los años que comió la langosta, el saltón, la oruga y el pulgón, aún mi gran ejército que mandé contra ustedes. O sea que el Señor puede restaurar entonces esos años, hermano. Esos años que tal vez perdiste con tus hijos, con tu familia, con tu papá, con tu mamá, el Señor los puede restaurar. Puede traer esa restauración. Tal vez no conviviste mucho con tus hijos, tuviste una pérdida, pero el Señor puede traer restauración. Puede traer ese amor, esa restauración de ese amor. Si se perdió el amor en la familia, el Señor puede traer esa restauración. Y esos años perdidos que tal vez el enemigo los robó, el Señor puede traer. Estos últimos tiempos los puede restaurar, hermano. Y créelo y ten por seguro que el Señor quiere restaurar tu casa, quiere restaurar tu familia. Qué tremendo, porque yo tenía duda y ya no le estamos dejando mucho tiempo ahí.
tenía duda de un pensamiento que me vino y me impacta porque me recordé del versículo y ahorita tú lo dijiste, lo que se comió la oruga, el saltón, y yo les quiero compartir que cuando mis hijos, Elías y Daniel, ellos son cuates, se dice acá en Puebla, ¿verdad? En Guatemala, es gemelos. Cuando llegaron a la edad de 16 años, yo entré en una situación como de angustia y de desánimo y tristeza, y tal vez incluso pienso yo que tal vez depresión. Y llegué con un ministro a plantearle mi caso, a ministrarme. Yo le dije al ministro, me perdí la adolescencia y la niñez de mis hijos porque trabajé mucho. Y le expuse todo mi sentir. Y entonces el Señor envió una palabra. Y fue ese versículo. Que Él me iba a devolver lo que se había comido la oruga, el saltón y el pulgón. Y yo todavía en esa incredulidad dije, pero si ellos ahorita ya van para los 18 años, ya hombres. ¿Cómo va a ser? Casi como Nicodemo, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo, ¿y cómo va a entrar de nuevo cómo voy a entrar de nuevo al vientre de mi mamá? Le dije, ¿y cómo va a ser eso? Yo ya no voy a poder disfrutar una etapa más con ellos. Y a partir de ese momento se dieron una serie de sucesos. Por ejemplo, que ellos entraron a servir el departamento donde yo ya servía, tesoros del ministerio. Empezamos a trabajar juntos. Se formó una empresa juntos. Y juntamente también con mi hijo pequeño Sergio, empezamos a trabajar juntos. Entonces, todo el día estábamos trabajando, hacíamos los 3 tiempos juntos, nos fuimos a vivir a un lugar que se llama Quetzaltenango, en Guatemala, a trabajar y compartimos. Y este es el momento donde hoy, yo miro una bendición. Estamos juntos acá, gran parte de la familia. Pero ahorita acá, digamos, detrás de cámaras está mi hijo Sergio, aquí está Daniel, aquí está Elías. Es un milagro real, sirviéndole a Dios. Entonces yo sé también que Dios tiene algo para tu vida. Solo tienes que creer esa palabra, la palabra que hoy te estamos entregando, porque no es una palabra nuestra, es una palabra que está escrita en la Biblia, que Él va a enviar el espíritu de Elías, que va a venir la restauración. Y un día también tú vas a estar sirviendo juntamente con tu familia, pero tienes que creer a la palabra. Y tal vez dirás, ay Dios, pero si ahorita mi hijo anda en el vicio, anda apartado, anda lejos, pues crea la palabra. Pero el primero que tiene que dar el paso eres tú como mamá y tú como papá. Acercarte a Dios, doblar tus rodillas, rendir tu voluntad, quitar toda soberbia, todo orgullo. Es necesario que regreses ya a la casa de Dios y tu familia va a ser restaurada. Donde piensas que ya no hay nada, donde piensas que ya se terminó todo, ahí es donde Dios empieza a actuar. ¿Para qué? Para que después no digamos fue mi fuerza, fue mi inteligencia. No, para que digamos fue la misericordia de Dios, que es lo que yo hoy te puedo decir. Aquí estamos entregando esta palabra por la misericordia de Dios. Pero Dios también es lo mismo. Si Él es tu Dios, Él es tu papá. Así que sigue confiando. Tenemos que confiar en Él, Elías. Sin lugar a dudas, es también tener fe, ¿verdad? Fe en creer la palabra del Señor, porque justamente ahorita que platicabas me recordaba del tema que acabas de dar, ¿verdad? De cuando Eliseo le dice a aquel hombre de que se iba a terminar la tormenta. Incluso tal vez hubo tal vez esa restauración tiene que ser porque hubo un problema económico, ¿verdad? Tal vez en tu casa hubo un problema económico y todo se vino abajo. Tal vez ahí fue donde tu esposa dijo, no, ya no puedo aguantar más esta vida. O tal vez tú dijo, no, yo no puedo, estaba acostumbrado a esto. Y ahora mira, por este problema económico y la familia se vino abajo. Pero entonces es una prueba que el Señor permite o que el Señor permitió. O que tal vez a veces uno mismo se metió en esa prueba sin que el Señor lo llamara. Pero entonces viene el profeta Eliseo y dice, se van a abrir las ventanas de los cielos y se va a acabar, esa prueba se va a acabar. Pero vino este hombre, eso está en 2 Reyes 7 y dice, aunque el Señor abriera las ventanas de los cielos, eso no va a pasar. Él no tuvo fe, no creyó en la palabra. Entonces Eliseo viene y le dice, eso va a pasar, pero tú no lo vas a probar. Ahora viene la palabra del Señor por medio de sus hijos, ¿verdad? Por medio de la palabra, de la Biblia, y dice que Él va a restaurar todo. Dice que manda a Elías en Mateo, dice,
Elías viene y va a restaurar todo. ¿Qué es todo? Todo. No solo va a restaurar tu familia, va a restaurar también tu bienestar económico, tu salud también. Todo lo puede restaurar. Pero entonces ya vienen, a nosotros nos corresponde tener esa fe. Así como aquel hombre que también está escrito en la Biblia que decía, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Tal vez ahorita tú dices, amén, gloria a Dios, yo recibo esa palabra, pero tal vez todavía no la crees realmente. Entonces ahora viene y nos dice la palabra del Señor que digamos esas palabras. Creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Señor, y habla tú ahí donde tú estás. Háblale al Señor y empieza a decirle, Señor, yo creo tu palabra, yo creo que tú me vas a restaurar. Pero si aún mi corazón es incrédulo, ayúdame. Y de cierto, el Señor te va a ayudar y te va a restaurar. Tu mensaje final, Daniel. Sí, es que el Señor tiene un propósito para nuestras vidas, pero también para nuestra familia. El Señor quiere que nosotros y nuestra casa seamos salvos. Y Él en estos últimos tiempos está trabajando para que seamos restaurados. Primeramente en nuestro corazón, en nuestro interior, con aquellas cosas que no podemos dejar, pero también en nuestra familia. Y si el enemigo está atacando, el enemigo ha querido traer problemas, enfermedades a tu vida, a tu hijo, a tu familia, créeme que el Señor puede restaurar tu familia, puede restaurar la salud de tu familia, de tu hijo que tal vez se enferma constantemente. El Señor puede restaurar completamente porque son los últimos tiempos y el Señor quiere que vivamos los últimos tiempos felices, que el Señor nos quiere dar una vida plena, una vida feliz, porque el Señor no nos trajo a esta tierra a vivir una vida con penas, una vida en miseria. No, el Señor quiere darnos todo, pero tenemos que proponernos, tenemos que dedicarnos al Señor, tenemos que entregarnos a Él su voluntad, ¿verdad? Entregarnos todo al Señor, ¿verdad? Porque ¿por qué venimos a esta tierra? Es para servirle al Señor, tenemos un propósito, pero tenemos que entregarnos, tenemos que dedicarnos la vida a Él, tenemos que reconocer que sin el Señor no fuéramos nada. Entonces el Señor trae una restauración familiar. El Señor, créelo en esta noche, que el Señor trae una restauración completa a tu familia. Así que vamos a orar para finalizar. Se nos fue el tiempo muy rápido. Y pon ahí en tu mente en este momento a tu cónyuge, a tus hijos, a tus padres, y declara una bendición a favor de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros venimos a bendecir, Señor, a nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando. Y venimos a declarar una palabra de bendición a favor de sus familias. Empieza ahí a mencionar a los nombres de tu familia, de tus hijos, de tu papá, de tu cónyuge. Y venimos nosotros en tu nombre, Señor Jesús, a declarar una palabra de paz sobre esa casa, a declarar una palabra de bendición sobre esa casa, a declarar una palabra de restauración sobre tu casa, en el nombre de Jesús. Entrégate tú a Dios, entrega tu familia y pídele a Dios que venga el espíritu de Elías para que haya una restauración de todas las cosas. Amén y amén. Ha sido un gran privilegio compartir ahora con Elías y Daniel. Enviamos una palabra de bendición a cada uno de ustedes y los esperamos en el próximo programa, el próximo sábado. Bendiciones.